Y este jueves me da mucho gusto recibir aquí en el estudio del Noticeo a José Medina Mora. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a nivel nacional. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicidades por esta iniciativa. Enhorabuena. Muchas gracias a ti, José, por venir y por platicar de lo que ha pasado esta semana, la publicación de iniciativas de reforma, 20 iniciativas, 18 constitucionales, 2 legales que el presidente López Obrador mandó a la Cámara de Diputados y que quiere que se aprueben. Ya algunas las había socializado en sus conferencias matutinas, la del Poder Judicial, la electoral, la de pensiones, que generó mucha discusión, debate antes de conocer a detalle el texto, pero también están las del salario mínimo, hay algunas que tienen que ver con el sector agropecuario, en fin. ¿Cómo ves de bote pronto todas estas iniciativas? Sí, bueno, en primera instancia, pues suena que a 4 meses de una elección tan importante como la que tendremos el 2 de junio, pues no es el momento de ponernos a profundizar en estos cambios fundamentales de nuestra Carta Magna. La Constitución, desde luego, puede ser modificada y pues establece que requiere 2/3 partes de la votación. Sí. En ese sentido, bueno, se requiere que las fuerzas políticas de oposición estén de acuerdo y pues que tengan el tiempo suficiente para discutirlas a fondo, cada una, no como un bloque en conjunto, y por eso, bueno, no es el mejor momento. Ahorita debíamos estar concentrados en el proceso electoral. Tampoco es el mejor momento hacia final de un sexenio, porque esto tendrá repercusiones para la siguiente administración. Sin embargo, bueno, está en su derecho de presentar las iniciativas, como bien mencionas, 18 constitucionales, y cada una de ellas requerirá pues de ese análisis profundo. Algunas de ellas ya tienen tiempo discutiéndose, algunas de ellas ya han sido rechazadas y que se vuelven a presentar. Entonces es importante como darle su espacio a cada una y ver, bueno, cuáles son las que generan en el largo plazo beneficio para los mexicanos, cuáles son aquellas que ya tienen ese amplio consenso, esa unidad, y que por lo tanto pues todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que es algo que va a beneficiar al país, y cuáles son las que requieren mucho más tiempo de discusión, ¿no? Y para eso pues que se les dé ese tiempo y cuando sea oportuno se discutan. Algunas de las que mencionas, Mario, como por ejemplo en la reforma de pensiones, bueno, en el 2020 se aprobó una reforma de pensiones en donde el sector empresarial, las empresas, estamos poniendo un monto adicional precisamente para que alcance a tener, digamos, cercano a su último salario al momento que se pensionen. Nos parece que es una reforma complementaria. Entonces, pues bienvenida, y esperamos que se dé la discusión en el Congreso y que con eso pues se pueda seguir adelante, siempre en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, de otra que se ha hablado mucho, como bien mencionas en las mañanas, la reforma al Poder Judicial. Sí. Nos parece que una cosa es los puestos de elección popular en diputados, senadores, o en el Ejecutivo, presidente, gobernadores, presidentes municipales, y muy diferente el Poder Judicial, en donde no responden a un distrito o a un estado, no responden en sí a los ciudadanos para ser electos, sino, por ejemplo, la Suprema Corte tiene la misión de que se respete la Constitución. En ese sentido, cualquier ley o cualquier decreto que vaya en contra de la Constitución, pues es precisamente la Suprema Corte la que lo tiene que analizar y en su caso desechar. Esos pesos y contrapesos son fundamentales para el avance de la democracia. Ahora, da la impresión de que el presidente López Obrador sabía desde la presentación de las iniciativas que iba a ser muy difícil que pasaran, porque la mayoría son constitucionales, porque requieren, como ya decías, la mayoría calificada, es decir, votos de la oposición, y la oposición ha dicho, ya ha reaccionado y ha dicho: no vamos a aprobar nada que destruya instituciones, que sea regresivo, que sea antidemocrático, y por lo que se ve en el discurso de la oposición, pues la mayoría de lo que se presentó es que la consideran de esta manera. La de pensiones, la oposición había dicho: estamos dispuestos a revisarlos, queremos que los trabajadores se pensionen de una mejor manera de como lo vienen haciendo hasta ahora, pero al meter el fondo de 64,000 millones de pesos, que va a ser financiado según la iniciativa con los fideicomisos del Poder Judicial, con los recursos de los organismos autónomos y de otros recursos, pareciera que no va a pasar tampoco.
Pero ¿qué ven de fondo? Un tema electoral que le va a ayudar al gobierno a obtener votos, a Morena, al partido en el poder. Bueno, siempre a la hora que se presentan tantas iniciativas en un periodo electoral, pues hay esa liga hacia buscar un beneficio electoral. Y esa es una lectura. La otra es una lectura de largo plazo, más bien tratando de poner agenda para la siguiente administración. Pero consideramos en Coparmex y en el sector empresarial que cada una requiere ese análisis a fondo. No descartamos que algunas sean aprobadas, es decir, que los diputados, senadores de oposición consideren que es algo positivo para el país y por eso la aprueban. Digamos, esta de pensiones que mencionas, pues es un complemento para los que de alguna manera no estaban contemplados en las reformas anteriores. Entonces, digamos, es algo que, bueno, ya les tocará analizarlo, pero que es muy diferente a la que pretende nulificar a todos los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Ya hemos visto los beneficios que tiene para la ciudadanía el INAI, para que, por ejemplo, los ciudadanos tengan acceso a su expediente clínico que no se los querían dar, o la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que nos permite tener mejores tarifas para telefonía celular, o el IFT, que eliminó esta tarifa de larga distancia que teníamos antes. Hemos visto con sorpresa que incluyeron a Coneval, que es un organismo que nos permite entender, que mide la pobreza y la efectividad de los programas sociales. Exacto, ¿no? Entonces es importante tener esos órganos constitucionales autónomos porque son los contrapesos, ¿no? Así como el Poder Judicial, el hecho de que se vuelva a presentar una reforma electoral, Mario, cuando ya fue el plan desechada. A, B, C, y se volvió a presentar. Se volvió a presentar como A, pues fue desechada. Fue cuando la ciudadanía salimos en 65 ciudades en defensa del INE, presentan el plan B, que es aprobado, pero es inconstitucional, la Suprema Corte lo desecha, lo vuelven a presentar. Pues consideramos que pues, la voz de la ciudadanía, la voz de los partidos de oposición ha sido muy clara y no es momento de hacer un cambio en la ley electoral. Ya habrá tiempo entre la elección del 24 y la del 27 que se hagan las modificaciones, porque siempre es perfectible cualquier ley, ¿no? No solo son estas iniciativas las que están en el Congreso, las que ya llegaron a la Cámara de Diputados, hay una muy importante que tiene que ver con los trabajadores y que pretende reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, 2 días obligatorios de vacaciones a la semana. Esa se va a discutir o no va a salir o no, porque digamos que va por la vía de la justicia laboral que dice el gobierno que ha quedado de ver. Sí, digamos, en esa lo que se requiere es un mayor diálogo social. Justo a finales de este mes se abrirán las mesas para ese amplio diálogo social y es algo que se tiene que discutir a fondo. Tenemos que ligarlo con productividad y un poco el modelo chileno nos da una pauta de cómo hacerlo gradualmente, pero ligado a productividad. Es decir, si logramos las metas de productividad se puede ir avanzando, pero de manera gradual. Entonces, lo que esperamos es que todo este año existe ese amplio diálogo social y que será para el 2025 en que se discuta esa parte de la gradualidad, pero ligada a la productividad. ¿Cómo hacerle, José Medina Mora, cuando tenemos una sociedad polarizada, y yo digo que mucho tiene que ver el titular del Ejecutivo en esa polarización social, en esta división social, para hacer entender, por ejemplo, a los trabajadores que pues dignamente quieren mejores condiciones laborales, más tiempo de esparcimiento, que es un poco a lo que va esto de bajar las horas laborales, el tema de una mejor pensión, etcétera? Pero ¿cómo explicarles que el país de pronto no tiene esa capacidad financiera, por ejemplo, para hacer una reforma de pensiones para que todos nos pensionemos con nuestro último salario al 100%? ¿Cómo explicarle a la gente eso sin que caigamos en es que no lo quisieron aprobar, son los neoliberales, son malos? Pero hay matices dentro de todo y parece que hoy la política está yendo hacia ese lado, hacia estás conmigo o estás contra mí, sin que haya blancos sin que haya grises, digamos, ¿es blanco o es negro? Sí, consideramos en Coparmex y en el sector empresarial que algo importante que necesitamos lograr es la unidad. Y hay evidencia muy clara de cómo desde el sector empresarial hemos impulsado subir los salarios mínimos. De hecho, desde el 2016, es decir, antes de esta administración, cuando se desindexó el salario mínimo de muchas variables que aparece en la UMA, hemos podido incrementarlo. De la mano con los sindicatos de los trabajadores y el gobierno, en esta administración se ha subido el salario mínimo un 110%, pero también apoyamos el que subiera los días de vacaciones.
de 6 a 12 días, en donde pues es precisamente buscando ese bienestar de los trabajadores. Desde luego buscamos, fuimos pues parte importante en la ley de subcontratación, el que se mejorara la condición de participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, hay evidencia muy clara de cómo desde el sector empresarial hemos impulsado estas reformas que benefician a los trabajadores y que así lo seguiremos haciendo. Es decir, no terminan las propuestas de subir el salario mínimo con esta administración. Nosotros empezamos antes y seguiremos. Queremos llegar a la línea del bienestar familiar, entonces lo seguiremos impulsando. Pero también estas otras reformas en la parte de pensiones, Mario, es importante destacar quizá la mayor reforma impulsada por el sector empresarial, cuestión social, es la de reforma de pensiones del 2020. Gracias a eso, pues, lo que nos dimos cuenta es que no había suficiente dinero en la cuenta del trabajador para una pensión digna, y entonces dijimos, lo vamos a poner nosotros, las año empresas. Con año al 15% la aportación de los patrones hacia el 2030, ¿no? Es decir, 1% por año durante 8 años, ya este será el segundo, el 2%, digamos, ya fue el año pasado el 1%, y justo en la reforma que se presenta de pensiones es complementaria, porque son aquellos trabajadores que empiezan a cotizar a partir del 97 y que no necesariamente alcanzaban las semanas de cotización para esa pensión. Entonces consideramos que abona lo mismo, es decir, estamos buscando ese bienestar de los trabajadores, y claro, siempre hay que buscar, cómo se va a fondear, ¿no? Lo que planteas de dónde saldrá ese dinero, pues se plantea que se vendan propiedades de gobierno, los inmuebles, de Fonatur, deudas que tengan de otras dependencias. Bueno, habrá que ver de dónde salen esos recursos, pero es complementaria a lo que ya propusimos desde el sector empresarial. ¿Qué estaría en riesgo? Con eso terminamos. Te pregunto por último, José Medina Mora, ¿qué estaría en riesgo si se aprobaran fast track, digamos, este tipo de reformas que ya sabemos requieren los votos de la oposición, pero en términos del crecimiento del mercado informal, en términos de la presión que tendrían las finanzas públicas y el país, la calificación de México ante los mercados internacionales, digamos, una crisis financiera, económica, que a lo mejor ya no nos queremos de acordar de las que tuvimos del 94, en el 2009 y de ahí para atrás? Digamos, ¿qué está en riesgo si pasaran así estas iniciativas sin consensos políticos, sin acuerdos y sin ver realmente si se pueden hacer o no? Claro, sí, importante lograr esos consensos, esa unidad, ese beneficio de largo plazo. Por lo mismo, bueno, pues habrá que trabajarlas, porque no hay consenso en la reforma del Poder Judicial, no hay consenso en quitar a los órganos autónomos, no hay consenso en la ley electoral, es decir, en que sean electos, por ejemplo, los consejeros del INE, los magistrados del tribunal, o el quitar plurinominales. Todo eso se tendrá que generar ese consenso y ver más adelante. La parte de la energía, ya tenemos una solicitud de consulta por parte del gobierno de Estados Unidos y luego el gobierno de Canadá, porque no estamos cumpliendo lo que firmamos en el TEMEC. Entonces, insistir en reformas en ese mismo sentido, primero, no tienen el consenso interno, pero además nos van a generar problemas en convenios que hemos firmado, como son los tratados internacionales. Pues vamos a ver cuál es el derrotero de estas reformas, de lo que se discuta en la Cámara de Diputados y también pues de cómo se va utilizando este tema, si es que se va a utilizar por parte del presidente de forma electoral, porque ya lo veremos en sus conferencias matutinas. Te agradezco mucho que hayas venido aquí al estudio del Noticeo, José Medina Mora. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Mario, y enhorabuena. Gracias. Es el presidente de la Coparmex a nivel nacional.